Vamos a repasar rápidamente qué ocurre en el mundo y vamos a Estados Unidos, donde en Ferguson los enfrentamientos continuaron a pesar del estado de emergencia declarado tras un tiroteo con la policía en los hechos que iniciaron el domingo pasado. Estado de emergencia en Ferguson. Lo que comenzó como unas marchas pacíficas para conmemorar el primer aniversario de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco desencadenó en violencia. Por ello, las autoridades decretaron el estado de emergencia para todo el condado de St. Louis, capital del estado de Missouri, algo que no evitó que en la noche del lunes hubiera nuevos enfrentamientos. Los manifestantes arrojaron piedras y botellas contra los agentes que intentaban contenerlos con gas pimienta para proceder a su arresto. A esto se suma el tiroteo que tuvo lugar el domingo, en el que Tyrone Harris, de 18 años, fue herido de gravedad. El joven está acusado de asalto en primer grado contra un oficial de policía, acción criminal armada y disparos. En otros temas, tras más de 2 semanas de negociaciones, Atenas llegó a un acuerdo sobre un tercer plan de asistencia financiera de aproximadamente 94.000 millones de dólares. Sin embargo, según el gobierno, aún se encuentran solventando algunos detalles. Acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Atenas alcanzó este martes un acuerdo para recibir un tercer plan de asistencia financiera de unos 94.000 millones de dólares en 3 años. La suma, que está concedida a cambio de un paquete de reformas y ajustes presupuestarios, permitirá los reembolsos de créditos y retrasos de pagos del Estado. Aunque según anunció el gobierno, todavía se deben solventar algunos detalles. Desde hace más de 2 semanas, Atenas negocia las condiciones de este plan de rescate con sus acreedores, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Según medios griegos, una vez cerrados los detalles pendientes, el gobierno de Alexis Tsipras quiere someter el acuerdo al Parlamento, a ser posible este mismo martes, para que haya una votación el jueves. En ese caso, el Eurogrupo podría validar el acuerdo el viernes. Un calendario ideal para que Grecia empiece a recibir dinero antes del 20 de agosto, cuando debe abonar al Banco Central Europeo un pago de 3.700 millones de dólares. Vamos a Chile, donde tras las intensas lluvias del fin de semana, la presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona dañada para tratar de llevar asistencia a los más afectados. Las fuertes lluvias dejaron un total de 6 muertos y un desaparecido este fin de semana en todo el territorio de Chile. La presidenta chilena Michelle Bachelet viajó este lunes a Tocopilla, la ciudad más afectada ubicada al norte de Santiago. En la Caleta hay mucha gente que está aislada, ¿no es verdad? Ha habido contacto con ellos, comunicación con ellos y por lo tanto se buscará llegar a ellos, entregar mientras se pueda resolver el tema de las rutas, de la conectividad, se va a entregar agua, víveres, en fin. Además de las muertes y desapariciones, el último balance oficial cuantificó 934 personas damnificadas y 6.553 viviendas dañadas. Las fuertes lluvias obligaron la tarde de domingo a la suspensión de las operaciones de varias minas, entre ellas Chuquicamata, propiedad de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre. Pero este lunes las lluvias habían cedido en gran parte del territorio y la mayoría de minas ya empezaron a trabajar. Y en las costas de La Reunión, en Francia, varios equipos se encuentran en busca de más restos del desaparecido vuelo de Malaysia Airlines que transbordaba 239 personas. Esto ocurrió hace un año. Rastrean minuciosamente las costas de La Reunión. Fue en esta isla francesa situada en pleno Océano Índico donde fue hallado un fragmento del ala del avión de Malaysia Airlines desaparecido en 2014. 2 equipos a pie, integrados cada uno por una quincena de personas, iniciaron este rastreo desde 2 lados opuestos de la zona que abarca varios kilómetros. Encontramos platos de aluminio, botellas de agua, frascos de perfume, latas de aceite y otros objetos. Ahora los expertos verán si proceden de un avión o de otra parte. Nosotros también queremos respuestas.
Francia ordenó el jueves estas tareas de búsqueda después de que el gobierno malasio identificara el fragmento de ala como parte del Boeing 777 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo de 2014, cuando cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín. A bordo del vuelo MH370 viajaban un total de 239 personas. Y Pakistán se encuentra investigando lo que podría ser el mayor escándalo de violaciones a niños ocurrido en la historia, tomando en cuenta que cerca de 300 víctimas habrían sido filmadas en pleno abuso por hombres que luego sobornaban a los familiares. Podría tratarse del mayor escándalo de abuso de menores en la historia de Pakistán. Activistas y organizaciones de derechos humanos marcharon este lunes en Islamabad exigiendo a la justicia que investigue la posible violación de al menos 280 niños desde 2007. Los niños no están seguros ni en sus casas, ni en las escuelas, ni en ningún espacio público. Así que es muy importante, en primer lugar, romper el silencio sobre estos abusos. Según representante de los familiares de las víctimas, alrededor de 25 hombres estarían implicados en las violaciones que se llevaron a cabo en un pueblo al sureste de Lahore, la segunda ciudad de Pakistán. Hasta ahora, 8 presuntos culpables están detenidos. Las pruebas son al menos 300 videos en donde aparecen los niños obligados a mantener relaciones con los hombres y entre sí. En un país donde los abusos sexuales son un tabú, los violadores amenazaban a las familias de las víctimas con vender y publicar los videos. Quiero decir que estos videos que se han hecho son muy crueles. El gobierno de Pakistán ha fracasado. El nombre de Pakistán ha sido manchado con estos actos. No es posible que con la enorme inteligencia que tenemos, el gobierno no sabía nada al respecto. 1 de cada 2 niños del pueblo habría sido víctima de abuso sexual. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, emitió un comunicado mostrando su cólera y dolor por lo ocurrido y prometió que no se concedería ningún tipo de indulto a los culpables. Finalizamos en México, donde en medio de críticas tras la muerte de un fotoperiodista y un activista, las autoridades presentaron una nueva ley para proteger a los comunicadores y a los activistas en el Distrito Federal. Una ley que no se podía hacer esperar. Así presentó este lunes Miguel Ángel Mancera, alcalde de Ciudad de México, una ley para proteger a periodistas en la capital. La nueva normativa incluirá un fondo para dar alimentación, hospedaje y otros servicios a comunicadores y defensores de derechos humanos en riesgo, que en caso de urgencia se aplicaría menos de 24 horas. No obstante, activistas se muestran escépticos. Pero sin duda en México, desde mi perspectiva, las leyes de protección a periodistas que se han multiplicado en el país, en su gran mayoría son un discurso político y no unas medidas claras de protección a la prensa. Pese a que México cuenta con una ley federal de protección a periodistas y con una fiscalía especial para perseguir delitos contra comunicadores, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. Esta realidad se hizo evidente con el reciente asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras 4 mujeres, entre ellas una activista en Ciudad de México. Según detallaron defensores de los derechos humanos en México, de los 88 asesinatos de comunicadores perpetrados en el país desde el año 2000, el 90% permanece impune. Estas fueron las noticias internacionales. Vamos de nuevo a una pausa comercial y cuando regresemos, la Policía Federal estadounidense busca persuadir a los guatemaltecos para que no viajen de manera ilegal en busca del sueño americano. Volvemos con esto y con más en instantes.